Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. El tema de hoy se va a tratar acerca de la violencia que se da dentro de la casa, que llamamos violencia intrafamiliar. Vamos a ver el concepto de violencia, los tipos de violencia regulados por el Código Civil y también la violencia a nivel internacional. Entonces, primero vamos a analizar el origen de la palabra violencia y sus diferentes conceptos. Bueno, la violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de la fuerza física y el poder. Los romanos llamaban vis vires a esa fuerza, al vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la del otro. Generalmente la violencia se ha dado desde un principio por personas que tienen mayor fuerza. Esa fuerza puede ser física, y esa fuerza física intimida a otra persona y por lo tanto pues le tiene miedo y es donde empieza a generarse la violencia. Pero la fuerza también puede estar acá arriba, mental. Fuerza mental, una mente predomina sobre la otra y entonces es ahí cuando viene lo que llamamos fuerza psicológica. Entonces, bueno, vamos a ver. La violencia proviene del latín que es vis, fuerza, o lentus, abundancia. Lo podemos definir como que es el que actúa con mucha fuerza. Una persona violenta es aquella que actúa con mucha fuerza. La violencia es el comportamiento intencional del miembro de una familia hacia uno u otros integrantes que causa daños físicos, psíquicos y o materiales. Aquí es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. La violencia no es algo en donde la persona no se dé cuenta, sino que aquí nos dicen específicamente, la violencia es el comportamiento intencional del miembro de una familia hacia otro u otros integrantes de esta familia. Bueno, es intencional. Es una acción u omisión, usualmente del más fuerte o poderoso por jerarquía o económicamente, ejercida sobre los más débiles y o sus dependientes materiales para su supervivencia. Bueno, entonces, nosotros podemos tener violencia por acción. Violencia por acción puede ser de diferentes tipos. Cuando yo agredo a una persona físicamente, la golpeo, esa es violencia física y es por acción. También si yo le digo palabras que de alguna manera humillen a la otra persona, esa es violencia o genero yo violencia psicoemocional. Pero también hay un tipo de violencia por omisión. Por ejemplo, esto se da mucho en las primarias, en las secundarias. Cuando no quieren que algún niño o alguna niña pertenezcan al grupo de amiguitos, ¿qué hacen? No le hablan, hacen como que el otro no existe, y eso es violencia por omisión. Es decir, no le hacen caso. No le hacen caso a la persona se siente rechazada y también estamos generando un tipo de violencia psicoemocional. O cuando los padres de familia no les ponen atención a los hijos sin quererlo, al no atender a las necesidades, pues es un tipo de violencia por omisión. Bueno, vamos a ver el concepto jurídico de violencia, según lo dicta nuestro Código Civil de la Ciudad de México, en su artículo 1819. ¿Cómo lo define? Concepto jurídico de violencia, artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Aquí la violencia intrafamiliar solamente la vamos a contar hasta el parentesco en segundo grado. Generalmente nuestros parientes de ulteriores grados, por ejemplo de cuarto grado o colateral desigual, pues generalmente no viven con nosotros.
vaya, por estadísticas, podría ser, pero sería muy raro, ¿no? Entonces, pero pongan mucha atención a la definición que nos da el artículo. Es fuerza física, como ya lo habíamos visto, amenazas que afectan la psique, que atenten contra nuestra honra, contra mi libertad. Por ejemplo, si aquellos esposos que no dejan salir a su esposa a un evento, a una fiesta, a una reunión, dice, tú no puedes salir sin mí, no tienes permiso, eso ya es violencia intrafamiliar. Y hay de diferentes tipos. Por ejemplo, si yo tengo un adulto mayor en casa y ese adulto está enfermo y me pide que yo lo lleve al médico y no lo llevo, pues es un daño contra su salud, entonces también se considera violencia. Bueno, y hay de diferentes tipos, ¿no? Económico, por ejemplo. Sobre todo hay muchas mujeres, no me gusta decirlo porque yo siempre estoy en protección a la mujer, en favor a la mujer, pero también sé que la mujer muchas veces propicia este tipo de comportamientos en el varón. Hay mujeres que a mí me han dicho en lo personal, ay no, mi esposo me maltrata. A ver, ¿qué pasó? ¿Te golpea? No, lo que pasa es que yo dependo de él económicamente porque yo no sé trabajar, nunca he trabajado. Entonces, pues tengo que hacer todo lo que él quiera con tal de que me dé dinero y que yo tenga para todas mis necesidades cubiertas. Entonces, pues de alguna manera esas personas, quieran o no, de alguna manera están fomentando la violencia económica, porque por ejemplo, si esta mujer no trabaja y el marido sabe que depende de su dinero, pues le dice, vamos a tal lugar, pero te vas a poner un vestido largo de monja, por ejemplo, se me ocurre. Y ella dice, sí, lo que tú digas, mi amor, con tal de que me des mi dinero, con tal de que me des mi mesada, pues lo hago de esa manera, pero pues es violencia económica. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar los diferentes conceptos de violencia familiar según el Código Civil de la Ciudad de México, diferenciándola de la violencia penal. La violencia penal ya es un tipo más grave. Vamos a ver el artículo 323 cuater de nuestro Código Civil de la Ciudad de México. La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigida a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases. Vamos a ver cómo lo divide nuestro Código Civil. El primer tipo de violencia es violencia física. Violencia física es todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma, sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. Entonces, consta hasta con cualquier parte del cuerpo. Si yo con mi cuerpo empujo a alguien y se cae, eso ya es violencia. Y no necesito traer un martillo para causarle violencia física. Claro, esa es violencia física ya en mayor grado, ¿no? Golpear con algún objeto, pero aquí lo dice literalmente con el cuerpo, objeto, arma o incluso alguna sustancia, alguna cosa para sujetar a la persona. Tenemos aquí otro tipo de violencia que muchas veces la violencia física es muy visible, es muy dolorosa para la persona que la sufre, pero por desgracia la violencia que más afecta a las personas es la violencia psíquica, psicoemocional, y generalmente pues no hay signos físicos de esa violencia, pero sí van deteriorando la psique de la persona, la autoestima de la persona se va reduciendo. Entonces vamos a ver. Número 2, violencia psicoemocional. Es todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, o sea, celos, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su estima
o alteraciones en alguna esfera o a la estructura psíquica de esa persona. Entonces es como ya lo había yo comentado. Por ejemplo, si me prohíben hacer algo, si me coaccionan, o sea, me amenazan, si no haces tal cosa te voy a pegar, por ejemplo. Condicionamientos, si no haces tal cosa, entonces no te compro tal otra cosa. Intimidar a la persona, quizás no llega a la agresión física, pero sí se paran enfrente de ella con un carácter muy prepotente, ¿no? Entonces eso es una intimidación. Insultos, indudablemente. Nosotros en México estamos acostumbrados a que muchos matrimonios se insultan y nos parece de lo más normal, pero pues ese es un tipo de violencia. Y si los dos se insultan mutuamente, pues ahí la violencia están al parejo. Entonces es violencia intrafamiliar. Bueno, el chiste es que todo esto pues va causando un desconocimiento de mi persona. Muchas veces nosotros tenemos nuestro subconsciente, y nuestro subconsciente, de tanto que nos repiten algo, eres tonto, eres malo, no sirves para nada, el subconsciente se va tomando todo eso como verdadero y nos vamos devaluando psicológicamente, y por lo tanto nuestra autoestima disminuye. Entonces pues eso es muy malo para una persona. Ahora tenemos número 3, violencia económica. A los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que, de conformidad con lo dispuesto en este código, tiene obligación de cubrirlas. Bueno, muy bien. Entonces, como se dan cuenta, la violencia económica es el control de los ingresos de alguna persona, que ya lo habíamos comentado, pero no solamente. Si se apoderan de un bien mío, es decir, yo tengo un reloj, supongamos, de oro muy valioso, y me lo quiero poner en una fiesta, en una reunión, y mi esposo, mi cónyuge, me lo esconde para que yo no lo utilice, eso ya es violencia económica, porque no me está dejando utilizar mis bienes. Ahora, supongamos que un esposo tiene una casa en Cuernavaca y la mujer la renta sin pedirle permiso. Él llega, su vivienda está ocupada y le reclama a ella: oye, pero ¿por qué rentaste si no es tuyo? Ah, tú ni te metas, eso es cosa mía. Y lo maltrata y lo humilla, y está utilizando los bienes de otra persona. Entonces eso también es violencia económica. Si me esconden mi pasaporte, yo como mujer, o mi esposo como varón, yo le escondo su pasaporte, eso también es violencia económica. O sea, meterse con los documentos de una persona. Yo digo, yo le voy a esconder el pasaporte a tal persona para que no se vaya, ¿no? Eso también es violencia de tipo económico, o al menos así lo considera nuestro Código Civil. Y por último, tenemos 4, la violencia sexual. A los actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, prácticas de celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño. Muy bien, pues esta es una violencia muy frecuente aquí en la Ciudad de México, incluso en nuestro país, en México. Es muy común, en donde a la pareja, generalmente es del hombre hacia la mujer, en donde la obligan a tener ciertos actos sexuales que a ellas no les gustan, pero la someten y finalmente terminan haciendo lo que el cónyuge les pide. Incluso muchas de esas prácticas sexuales son dolorosas para ellas, y pues ahí se está cometiendo una violencia contra la persona. Ahora, yo me voy a la parte del cónyuge, de los cónyuges, pero por desgracia, como ustedes saben, muchos padres de familia, y eso no es raro, entran al cuarto de la hija en algún momento
la toman por la fuerza y pues ahí es algo bastante grave porque ahí hay dos delitos, el delito de violación y el delito de violencia sexual. Y si queremos ahondar en esto, también consideremos que existe el incesto, que de alguna manera pues está prohibido, y olvídense de las leyes, nuestra propia naturaleza. El incesto que trae consecuencias graves cuando un padre de familia y una hija tienen relaciones sexuales y derivado de esas relaciones sexuales nace un niño, muchas veces nacen con defectos genéticos. Entonces, ahí ya me estoy metiendo en otro campo, pero incluso para la propia naturaleza, para nuestra propia biología, el incesto es malo. Y en el campo legislativo, pues ni decirlo, está prohibido. Bueno, muy bien. En esencia, la violencia familiar consiste en atacar a la familia por uno o los 4 ángulos. Es decir, puede ser no violencia física nada más, o violencia sexual, o de plano todas, ¿no? Violencia física, violencia psicoemocional, violencia económica y violencia sexual. Que por lo general se ejercen contra las mujeres, los menores incapaces y los adultos mayores. Bajo estas circunstancias, la familia o el miembro afectado tienen el deber de exigir que se reparen los daños y perjuicios cometidos contra ellos y obligar a quien haya realizado esa conducta a responder, incluso si ésta se tipifica como delito de acuerdo con la legislación penal de la Ciudad de México. Entonces, hay tipos de violencia que recaen ya en el ámbito penal. No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan, seguramente su mamá o su abuelito les platica que pues una manera de educarlos era por medio de golpes, por medio de sanciones, y pues en la actualidad eso está prohibido. Los padres de familia ya no pueden utilizar el uso excesivo de la fuerza para educar a un hijo, porque muchas veces es contraproducente. Sí es cierto que sí, un regaño hacia un niño puede corregirlo. No necesito pegarle, pero si en algún caso, y a lo mejor a alguno de ustedes les pasó, su papá les daba una que otra nalgadita de vez en cuando porque se portaban mal, no pasaba nada. Pero hoy en día eso ya no lo pueden hacer, entonces hay que tener mucho cuidado. Y si los padres de familia no pueden golpear a sus hijos, según ellos, para darles una buena educación, pues mucho menos los profesores y ninguna otra persona. Pero pues bueno, entonces en este caso vamos a ver esto, vamos a seguir con esto. Como forma de educación ya no permitimos la violencia contra los niños, o sea, la violencia física. Yo soy de la idea de que un niño es lo suficientemente inteligente para entender lo que está bien y lo que no está bien. Si ustedes se sientan a platicar con su hijo o con su hija después de que cometió alguna cuestión que no es cómoda para nosotros o que pensamos que no es bueno para su educación, pues platicamos con el niño. Los niños entiendes, lo sientas, platicas con él, le dices por qué no está bien tal comportamiento, por qué no lo debe de hacer y las consecuencias que puede traer si lo sigue haciendo. Y yo les aseguro que los niños, si los tratáramos de esa manera, los golpes, los regaños, pues simplemente se acabarían. Pero pues bueno, ustedes deciden. Yo les comento solamente por experiencia, he tratado con algunos pequeños, hablo con ellos y muchas veces la mamá me dice, ¿cómo le hiciste? Pues platiqué con él simplemente. Bueno, vamos a ver los conceptos de diferentes leyes nacionales e internacionales vinculadas con la violencia familiar.
La alienación parental fue reconocida como un tipo de violencia familiar por la Sexta Legislatura de la Ciudad de México. Ya habíamos visto que la violencia parental es el apoderamiento de la mente de un menor por parte del padre o de la madre. Por ejemplo, cuando la madre habla mal del papá, es que tu papá es un inútil, tu papá no sirve para nada, tu papá anda con muchas mujeres. Generalmente, todo eso que la mamá habla mal del papá, casi nunca es cierto. En algunos casos sí, en algunos casos, la mayor parte de los casos no es así. Pero lo que trata la mamá es poner al hijo en contra del padre. Y también se presentan, obviamente, casos en donde el padre ejerce la alienación parental sobre los hijos, pero según estadísticas, es mayor la cantidad de mujeres que son alienadoras que la cantidad de hombres que son alienadores. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro artículo 323 séptimos. Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Bueno, ya les había yo comentado en algún otro programa que la Suprema Corte de la Nación hace 2 días, estamos hoy a 27 de octubre, hace 2 días acaba de reconocer que la alienación parental es un tipo más de violencia intrafamiliar. Vamos ahora con la violencia de género. La violencia de género es la cometida contra las mujeres por el hecho de serlo y que ahora lo llamamos como feminicidio. El homicidio es matar a un ser humano. A alguien, al legislador, se le ocurrió tipificar el feminicidio. No creo que sea correcto. Yo creo que con el simple hecho de ser homicidio ya es un tipo penal. Pero no estoy de acuerdo con el feminicidio porque para que el feminicidio ocurra debe de ser por cuestiones de género, pero la ley nos marca varios puntos para que se considere feminicidio. Y si alguien mata a una mujer por cuestiones de género, pero no cumple con todos esos requisitos que exige la ley, entonces no lo consideran feminicidio. Entonces, ¿para qué tipificar algo que no voy a poner en aplicación? Más adelante quizás veamos el tema específico de feminicidio porque es muy extenso. Aquí nada más lo estoy comentando ligeramente, pero no era necesario legislar el feminicidio. Era necesario aplicar estrictamente las normas del homicidio para que evitemos todo tipo de delitos contra la vida de las personas. Bueno, vamos a ver cómo regula la violencia familiar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, nacen los artículos 2, 3, 4, 5, 7 y 8 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos vinculados a la discriminación por sexo que incrementa la violencia contra las mujeres. Debe abatirse la violencia familiar en todos los aspectos y en general de género contra las mujeres. Aunque hoy en día tenemos otro problema, la violencia de género contra las personas homosexuales, que también es muy, muy, muy grave. Vamos a ver qué dice la Convención Americana de los Derechos Humanos. Consideraciones sobre la discriminación que sufren las mujeres, los roles asignados a las mujeres por estereotipos, particularidades de la violencia de género y la violencia sexual, la relación entre el cuerpo de las mujeres y la maternidad, la responsabilidad que deben adoptar el Estado frente a estas situaciones y reflexiones sobre particularidades de las mujeres indígenas. Muy bien, esto es en cuanto a la Declaración de los Derechos Humanos. Quiero decirles que el Estado
ha puesto semáforos, ¿no? Cuando en algún estado de la República hay ya una cierta cantidad de feminicidios, dicen, semáforo, alerta contra el feminicidio. Yo diría que ese semáforo siempre debe de estar prendido. No lo voy a activar cuando ya me encuentre yo con que una serie de mujeres fueron despojadas de su vida. No, el Estado debe de tener siempre en alerta ese foco, cuidando la vida de las mujeres. Es un gran error, desde mi punto de vista, ponerlo hasta que ya ven que hay muchas muertas por cuestiones de género. Las alertas son para antes, no para después. Hay un dicho popular que dicen que tapan el hoyo del pozo después de que murió un niño ahogado. Así veo yo aquí, en este caso, el feminicidio. No estoy de acuerdo. La alerta sobre el feminicidio debe de estar siempre, porque precisamente es alerta. Porque yo diría, igual que en el caso de los sismos, cuando ya una cierta cantidad de mujeres fueron despojadas de su vida, eso ya no es alerta, eso es alarma. Y alerta es antes de, alarma es cuando ya está sucediendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos términos. Desgraciadamente el Estado no ha puesto la atención necesaria para evitar este tipo de homicidios que les llaman feminicidio. Bueno, vamos a ver en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 17 prohíbe que se ejerza violencia cuando alguien pretenda reclamar un derecho. Si yo reclamo un derecho, nadie tiene el permiso de ejercer violencia contra mí. Vamos a ver en cuanto al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. El artículo 23 de la Constitución nos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Aquí me están dando la razón. Si somos un elemento natural, somos la base de la sociedad, las familias. El Estado tiene la obligación de proteger a la familia. Y si sobre las mujeres hay más violencia que sobre los hombres, los niños o las personas homosexuales, pues debe de poner más atención donde está enfocada la violencia, cosa que el Estado no hace. Muchas veces nos topamos con un delito cometido contra una mujer, la mujer va al MP, se queja y muchas veces no le hacen caso. Y no solamente no le hacen caso, sino que le dicen cosas hirientes que afectan a su autoestima. Como por ejemplo, bueno, ¿y tú qué andabas haciendo a esas horas de la noche? Tú solita estás provocando que te violen o que te vayan a matar. ¿Por qué utilizas minifalda? Eso está mal, que eres una prostituta para utilizar minifalda. Y eso se los digo de experiencias que ustedes mismos ven o en la televisión o escuchan en la radio, o de casos concretos de familiares, amigos, en donde la mujer no quiere ir a exponer una denuncia, por ejemplo, de violencia sexual, porque la siguen violentando en el MP donde pone la denuncia. Entonces es algo muy grave. No se dejen, sus derechos están por encima de todo. Recuerden que los derechos humanos, la Comisión de los Derechos Humanos está para proteger cualquier acto fuera de la ley causado por los servidores del Estado. Entonces denuncien, si no les hacen caso, vayan a derechos humanos. Y bueno, ya me desvío un poquito del tema, pero pues ya tratamos violencia familiar, e insisto, en el feminicidio no debemos de poner un semáforo cuando ya están sucediendo las cosas.
debemos de poner un semáforo de alerta en todas las entidades de la República Mexicana, precisamente antes, para que no ocurran este tipo de homicidios en contra de la mujer. Espero que les haya servido el tema de violencia familiar. Si tienen alguna duda, pueden escribirme en algún comentario con respecto a este tema, con respecto a violencia familiar. Y pues en algún otro programa ya estaremos tratando algunos temas que son de importancia, como la homofobia o el feminicidio, o incluso a algunos de ustedes pues, les puede interesar un tema en específico de derecho familiar, y con gusto lo trataremos en este pequeño espacio. Agradezco su atención, nos vemos otro día, que se encuentren bien. Bye.